Ya. Gracias. Ok. Entonces ya hemos definido toda la parte de conminución, que tienen por objetivos bien particulares o bien específicos. Pero esencialmente es tratar de o generar una partícula que esté acondicionada o que esté en las mejores condiciones para ser, en este caso, o flotado o lixiviado, dependiendo de dónde vaya el mineral y las características del material. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista del proceso que sigue, ustedes tienen varias alternativas. Puede ser gravimétrica, puede ser flotación, por ejemplo acá puede ser la gravimétrica, flotación magnética o lixiviación. Cualquiera de estas alternativas de separación o de concentración o de obtención de producto deseado requiere de algunas propiedades. En este caso la gravimétrica a través de las diferencias de densidades, la flotación de cambios de la superficie, magnética si es que el material es magnético o puede ser paramagnético y se induce un cierto grado de magneticidad o de magnetismo, y la lixiviación que está en función de la capacidad de disolución de los materiales. ¿Sí? Por lo tanto, todo el proceso de combinación busca o trata de generar las mejores condiciones para cada uno de estos materiales en función de las necesidades del sistema. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a dedicar ahora a ver el sistema o el proceso de concentración por flotación. ¿Ya? En el caso de la flotación, lo que se hace es un cambio de las propiedades hidrofílicas y hidrofóbicas en esta mezcla trifásica de sólido, líquido y gas, para generar lo que se conoce como un concentrado. ¿Ya? Ese concentrado es lo que debería poseer o debería tener todo el elemento valioso o de interés en primera instancia, porque también tú puedes hacer un concentrado de purga, que se le conoce, o un concentrado que extraiga un elemento que no es deseado y que tú necesites retirarlo del sistema, por ejemplo. ¿Sí? El proceso de flotación se hace así. Tenemos una partícula y esta partícula, la ideal es que esté completa o en un buen porcentaje liberado. ¿Qué es la liberación? ¿Alguien sabe? ¿Aló? ¿Aló? No sé, profesor, concepto nuevo. Ah, eso es parte de la primera materia, ¿ya? Así es que, como yo le he dicho, o sea, tienen que considerar de que los talleres que yo le hacía eran solamente definiciones. La prueba global no es de definiciones, es de aplicación. Y para que ustedes entiendan la prueba, ustedes tienen que tener claro todos los conceptos. Y ya está una semana, así es que cuidado, ¿ya? Ok, entonces para que ustedes puedan desarrollar este sistema necesitan conocer el término de liberación. En función de la liberación y de una buena... con respecto a la liberación, ustedes le van colocando distintos tipos de agentes. Y estos agentes lo que hacen es generar el proceso de cambio de hidrofílico a hidrofóbico. Con este sistema interactúa con una burbuja de aire y debido a que la burbuja de aire tiene menor densidad, tiende a subir por levitación o por un empuje, o sea, haciendo. Siendo arrastrando con ella a través del proceso de absorción ciertas partículas que son los elementos de interés. ¿Sí? Este sistema se ve como un sistema de fuerza física, nada más que eso. Una fuerza en forma descendente, una fuerza en forma descendente, otra que desciende, que sería la fuerza de gravedad, y los posibles efectos que puedan tener las corrientes horizontales. Pero en general es eso. ¿Ya? En términos un poco más coloquiales sería esto.
La partícula de por sí es hidrofóbica, o sea, hidrofílica, o sea que tiene un cierto grado o tiene un cierto afín con el agua. Por lo tanto, lo que se hace a través de los reactivos que después les voy a mencionar es romper esta relación y generar una aversión con respecto al agua. Por lo tanto, el mineral se contacta con la burbuja y con eso se logra ascender. Los procesos de flotación tienen todos estos componentes y de hecho son más. Tienen procesos químicos, cinéticos, reactivos, microscópicos, macroscópicos y así sucesivamente. En el curso o en esta parte del curso vamos a ver la mayoría de esto en forma integral para que ustedes entiendan más o menos los aspectos generales del sistema. ¿Ya? El proceso de flotación se establece en función de que tú tienes una pulpa, que es la mezcla que se obtiene de las celdas secundarias, de los molinos secundarios, los bolas. Sería del overflow de los hidrociclones, que se constituye con un cierto porcentaje sólido más un cierto tamaño de partícula ideal, más el gap o la diferencia que tiene en función del cortocircuito asociado al arrastre de partículas gruesas que se fueron por el overflow. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la pulpa se conecta se hace una absorción con la burbuja y se genera el atrapamiento y se genera el proceso de separación. Este proceso de separación es el proceso ideal, porque este es un proceso selectivo, esta secuencia de acá. Cuando la pulpa se contacta y posteriormente se rompe, se vuelve la espuma y eso sería como una pérdida de eficiencia. Existe la posibilidad de que la pulpa se desplace en la zona de espuma en forma directa. Este es un proceso más conocido como una especie de contaminación, porque aquí no existe un proceso selectivo de separación. Y cuando la espuma se rompe y se va a la pulpa, sería un proceso o un sistema de pérdida de eficiencia también. Y aquí estaría concentrado con el elemento de interés. Aquí está la inyección de aire. En general, varios autores lo definen como esta forma. El proceso tiene componentes de equipo, componentes operacionales y componentes químicos. ¿Ya? Los componentes de equipos están relacionados con el tipo de equipo que uno utiliza. Entonces están en función del diseño, la agitación, flujo de aire y así sucesivamente. Los componentes operacionales son los que se definen como generalmente el flujo de alimentación, mineralogía, tamaño de partícula, densidad de pulpa o todo lo que esté relacionado con la operación misma en ese sentido. Y los componentes químicos están en función de los reactivos que se le ingresan o de las condiciones que se le ingresan. Desde el punto de vista químico, están los colectores, espumantes, activadores, depresores y pH. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto se mezcla para generar el sistema. Aquí está un pequeño desglose de cómo sería un proceso y una evaluación de un material para ver si puede ser o es factible flotarlo o no. Aquí ustedes tienen una química orgánica o de estructura de cada uno de los materiales. La mineralogía es sumamente importante. Hay elementos que son muy complejos o muy difíciles de hacer un proceso de separación por esta técnica. Hay también medioambientales, debido a que, por ejemplo, si existen residuos de estas técnicas, no necesariamente del reactivo, sino del elemento que queda, puede tener un efecto medioambiental. Y mediamente físico o esquema del sistema físico está relacionado más con el sistema de convección. ¿Ya? Después se hacen estudios de microflotación. Estos son estudios muy preliminares que tratan de ver si el sistema funciona o no. Posteriormente, estudios de escala laboratorio, que ya, por ejemplo, aquí tenemos escala de, no sé, pues de 50 centímetros cúbicos, y aquí pueden ser de sobre 1 litro hasta 5 o 10 litros. Y posteriormente a una escala semi-industrial o escala de planta piloto, y posteriormente va a la escala industrial. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se tiene que entender de este sistema es que es altamente complejo. Por lo tanto, la prueba va a ser exactamente compleja, debido a las múltiples interacciones de la materia que se van correlacionando o cruzando. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, distribución de tamaño, partículas y todas estas cosas que ya le hemos visto. Por ejemplo, la relación sólido-líquido, que estaría relacionado con el porcentaje sólido, y así sucesivamente. Existen otros: liberación o componente, número de banco, ración de aireación, la morfología
o en este caso, ustedes lo vieron en la primera fase como la esfericidad, ¿ya? Y al final se generan múltiples de otros parámetros, que este es de 1984, por lo tanto, de esa época a la actual se han agregado e incorporado muchos más parámetros adicionales, ¿ya? Así es que eso, como introducción. Ya. Equipo de flotación. ¿Qué estamos hablando en este sistema o en estos procesos? Aquí tenemos un circuito. Esta parte ya la vimos o no la vimos. Parece que sí. Lo vi con los otros. No me acuerdo. Creo que llegamos hasta por acá. Bueno. Ahora me acuerdo. Bueno, aquí tenemos los circuitos de flotación. Aquí están los sistemas de procesos de conminución. Aquí están los SAC. Profesor. Aquí Está trabada la imagen. Y ahora vamos en el sentido contrario. Está trabada la imagen en introducción a la consideración de mineral. Minerales. Pero el prefacto es antes de la acción social, que está basada en principios. En cambio, la racionalidad moderna. Entonces lo voy a tirar por acá. Ahí sí. Vale. Entonces estamos acá. Entonces aquí tenemos lo que ya ustedes conocen. Este es el sistema SAC. Por aquí estaría un chancador de Pebble. Por aquí estaría el trommel. Este podría ser un anero tanto vibratorio como estacionario, ¿no? O no vibratorio en este caso. El sistema inverso de clasificación y conminución. Este por 2 estaría relacionado, que son dos sistemas en paralelo. Posteriormente aquí se ingresa la celda de flotación. Este es un tipo de celda de flotación de una etapa buffer y una scavenger, que ya lo vamos a ver. El producto llega hasta este sector de acá, que tiene la remolienda, para generar una mayor liberación del material, y posteriormente hice la etapa cleaner, o también conocido como etapa de limpieza. Con la etapa de limpieza permite aumentar esencialmente la ley de nuestro producto para su posterior comercialización. Aquí tenemos equipos que son, que lo vamos a ver ahora, que son los sistemas clásicos, y por acá están las columnas de flotación, que son otros sistemas un poco, no sé si más sofisticados, pero es un tema mucho más actualizado, ¿ya? Existen otros equipos, lógicamente, mucho más actualizados, pero eso lo vamos a ver en un cacho más. En el mismo caso, aquí ustedes pueden ver, hasta aquí llegamos. Este está el bodillo sin fin, aquí estaba el bodillo de bolas, de barras que se estableció, que es la competencia del modelo SAC, ¿ya? O inclusive también actualmente la competencia con los HPGR. Después aquí tiene el molino de remolienda o el molino de molienda secundaria de este circuito directo, abierto, circuito abierto, directo, ¿ya? Podría ser un circuito cerrado directo. A ver, no. Es un circuito inverso y cerrado. Ahí sí. También. Sí, porque primero está la clasificación. El producto grueso de la clasificación se va en la molienda y se devuelve al sistema. Y se clasifica acá. La primera clasificación y la segunda clasificación acá. Ahí está. De aquí están las etapas buffer, etapa cleaner. Este es un circuito un poquito más pequeño desde un punto de vista de su estructura, porque solamente tiene 2. ¿Ya? Después estos son como unos deslamadores o una especie de hidrociclón, y después se va a la sección de espesamiento. ¿Ya? Todo lo demás son repeticiones de lo anterior. Aquí exactamente igual, este es del mantos blancos, aquí tenemos las celdas buffer, aquí está aquí tiene una línea de flotación de sulfuro y en esa época la línea de flotación de óxido, ¿ya?
¿Por qué pasaba esto? Porque Mantos Blancos era un yacimiento betiforme, o algo así se llamaba. Por lo tanto, la relación entre el óxido y el sulfuro era muy parecida. Por lo tanto, si uno lixiviaba, por ejemplo, el óxido, perdías la mitad de tu ley del sulfuro, y si es que flotaba, esencialmente perdías la mitad de tu óxido. Por lo tanto, lo que se hacía era generar condiciones para la flotación de óxido. Por lo tanto, en este caso, la cola, que en general era el producto de desecho, era la alimentación del sistema de oxidación, de los minerales oxidados. Aquí está el sistema de Van-Molienda, aquí está la columna de flotación que permite el aumento de la ley de nuestro material, nuestro producto, y aquí, ¿qué más hay interesante? Bueno, aquí hay un unidociclón, al igual que acá. Este es otro tipo de circuito y aquí se ingresan a otros sistemas adicionales. Estas son las celdas de flotación neumática, que son ya equipos bastante más actualizados, más modernos. ¿Ya? Aquí están las celdas de flotación mecánica que se conocen, y aquí hay otras neumáticas. ¿Ya? Este tiene el mismo sistema. Aquí pueden ser unas Raffer, o también se conocen a veces como pre-Raffer. Aquí están las Scavenger, Raffer Scavenger, ¿ya? Las Cleaner, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que cada uno de estos tienen definiciones para entender lo que acabo de decir, y esas definiciones son las que les vamos a ver ahora, ¿ya? Estos son más o menos las descripciones de los distintos procesos en función del tamaño de partículas. En el caso de la flotación, estamos acá, son los que permiten procesar los tamaños de partículas más pequeños, y por eso y en base a eso está relacionado con las liberaciones que se necesitan más pequeñas. Por ejemplo, en la época quizás de los años 50 o 60, como las leyes eran considerablemente mayores, quizás no necesitabas tanto proceso de flotación, tenías otra alternativa porque tu liberación era más gruesa, ¿ya? Pero en la actualidad, como tu ley de cabeza puede ser desde 0.5, 0.8, significa que tienes un 95 o un 93% de estéril o de material sin valor económico. Por lo tanto, necesitas hacer un proceso de combinación pero mucho más exhaustivo. El proceso requiere de un cierto rango de tamaño. Fuera de ese rango de tamaño se vuelve complejo su eficiencia de separación, ¿ya? Por eso, en procesos de combinación o en la fase de combinación, tampoco era tan conveniente generarle un material 100% fino. Desde el punto de vista por ejemplo, del muestreo, yo necesitaba o se necesitaba generar muy fino para cumplir ¿cómo se llama? La teoría como de la homogeneización y también del muestreo, de acuerdo al teorema límite central, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso ya no es conveniente, porque a materiales muy finos se vuelve una caída considerable de su productividad o de su recuperación, en este caso. Y en materiales muy gruesos también sucede eso, ¿ya? Entonces nosotros estamos generalmente por acá, en un grado de liberación en la sección pequeña y con una liberación relativamente alta. Pero llegar hasta acá requiere de alto consumo energético, y que esto se traduzca a esto es el problema, porque no todo este material es un elemento específico. No todo esto es cobalina, no es todo esto calcocina, calcopirita, sino son mezclas. Por lo tanto, algunos minerales van a tener buena posibilidad de desarrollarse, mientras que otras no. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la celda de flotación? En general son esto: es promover la colisión y adhesión de partículas burbujas. La idea del equipo es que trate de que tenga la máxima probabilidad de colisión para que se haga la absorción o que se haga esta interacción, que esta partícula se logre contactar con la burbuja y con esto pueda ascender. Lo segundo importante es que se mantenga la suspensión suspendida en la pólvora, ¿ya? Que no se generen zonas de embancamiento. Por eso también es relevante de que el proceso de combinación no sea tan grueso. ¿Por qué?
Porque si se genera muy grueso, independiente del sistema de homogenización del equipo, se va a embancar igual. No va a haber alternativa. ¿Ya? Entonces, como se va a embancar, entonces el sistema tiene que ajustarse para que toda la pulpa se vuelva, esté en movimiento y esté en suspensión. Ese embancamiento puede producir también pérdida de material, como, importante, pérdida de capacidad de los equipos. En forma también complementaria, o también son elementos importantes, es producir una buena aireación. Hay una zona de quietud en la zona de pulpa, que eso lo voy a mencionar a continuación. Eficiencia de transporte y mecanismo de control de altura. Todo esto ya son algo un poquito más específico. También se trata de que se tenga una buena capacidad de tonelaje, ¿ya? Calidad de producto obtenido y recuperaciones. En este caso de acá, por eso se hacen los circuitos de flotación, al igual que el circuito de conminución, que trata de que la calidad de tu producto es que sea un material con un cierto rango de tamaño partícula. En este caso es lo mismo, pero con un cierto rango también de tamaño como de ley y de selectividad. O sea, que no sea una gran cantidad de material que sea indeseable, por ejemplo. Consumo de energía, reactivo, espumante y otros que sean más o menos acorde a los costos, ¿ya? Y los gastos de operación y mantención que no sea también elevado. Esto es un tema no menor, porque, por ejemplo, un equipo que sea crítico, que sea unitario, por ejemplo, un molino SAG, si se para el SAG, se para todo, ¿ya? Por lo tanto, se necesita de que el sistema de mantención también sea relativamente económico. Los sistemas de flotación pueden subdividirse en dos tipos, los batch y los continuos. El batch se conoce como los sistemas discontinuos, que son sistemas por paquete, ¿ya? En este caso son sistemas que uno ingresa una pulpa que se va a evaluar, se procesa y se retira. Los sistemas continuos son que continuamente está ingresando pulpa, es un flujo, ¿ya? Entonces, lo que se busca siempre acá es que el sistema discontinuo o batch simule al sistema continuo bajo ciertas condiciones, ¿ya? Algunos tipos de equipos comerciales, hay algunos que ya son muy antiguos, pero en general son estos. Celdas de flotación, está la Betterman, Columna, la CES, Dor Oliver, estas son una de las primeras celdas. Aimco Process también, ECOF, Autocompu, que ahora es Autotech. Esta Autocompu hace mucho tiempo ya se fusionó. Es Bedala, Process Engineering y el MIT, ¿ya? Hay otras más que después lo vamos a ver. Bueno, dentro de los tipos de celdas de flotación, bueno, aquí ustedes ven más o menos la evolución. Las celdas primeras, o las primeras celdas, mejor dicho, de celdas de flotación son las celdas mecánicas. Por lo tanto, casi todas las comparaciones que se realizan en términos de las celdas o de los equipos de flotación se basan en las celdas mecánicas, como un estándar, ¿ya? Entonces, aquí, lógicamente, son celdas sumamente antiguas. El diseño clásico del equipo es del 1900, o sea, ya tiene 120 años las primeras celdas, que no difieren mucho de la actual, salvo en capacidad y alguna otra cosa, pero es el mismo concepto, ¿ya? Después se generaron en los años 80, por ahí, las columnas de flotación. Después existen los reactores reactor separador de flotación, que esos tuvieron que hacer más o menos en los años 90, y hay algunos equipos especializados que salieron también entre los años 90 y 2000, dependiendo de la evolución de la tecnología, ¿ya? Súper importante, la celda de flotación mecánica, que hace que sea una celda de flotación mecánica, sale que tiene un rotor de estator, ¿ya? Y ese es su característica. Las demás alternativas son que el rotor de estator está en un sector, o que no tienen rotor, o que no tienen estator, o que las zonas que les voy a mencionar a continuación las subdividen, o que sencillamente existe otro sistema de generación de la homogenización, etcétera, etcétera, ¿ya? Así es que eso.
Ya. Si queden 5 minutitos y continúo. ¿Aló? Igual, Ya, Ya, profe. profe. 5 Ya. minutos entonces. 5 minutillos. Mm. Hace como media hora te lo envié, ¿ya? Te hice varias correcciones o observaciones. Trata de mejorar la redacción en la primera parte, más de un poco de la sección de los equipos y todo eso. La sección de los equipos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso. Pero recién te lo acabo de enviar. Ay, ¿por qué se me sale? Ya. ¿Aló? ¿Están? Hola, sí, profe. ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, la celda de flotación tiene 3 zonas. Bueno, vamos a ver primero acá. Siempre quiero dejar el dibujo antes y siempre se olvida. Tenemos la zona de flotación de espuma. Bueno, aquí mejor.
La zona de mezclado. La zona de mezclado es como, ¿cómo se llama? Como una batidora. Es exactamente igual a la batidora, ¿ya? Es a donde se genera la mezcla y se desarrolla la interacción, ¿ya? Después existe una zona de mineralización que se conoce, que sucede que cuando la partícula está por acá y se mezcla con la burbuja, esta zona empieza a haber o la absorción más fuerte del elemento que está liberado o el desprendimiento o drenaje del elemento que está con altos porcentajes de ganga o con una cantidad de liberación relativamente baja, ¿ya? Y después viene la zona de espuma, es a donde se genera el concentrado o es a donde se concentra. Entonces, posteriormente aquí están los que se conocen como labios o el borde, por ejemplo, de una taza o de un equipo y se chorrea por el costado, ¿ya? Es eso. Espero que se vea bien. Este es un video. Este es como una celda, bueno, este es de cristal. Aquí está la zona, por acá está la zona de mezcla. Esta sería la zona de enriquecimiento y esta es la zona de espuma, todo eso, ¿ya? Entonces ahí está solamente generando la interacción y ese es el concentrado, ¿ya? Y este es el labio y después se chorrea, ¿ya? Solamente eso. Aquí podemos ver, este es como les decía, ¿cómo se llama? La batidora que tiene en la casa. Entonces ustedes ven acá se va a mover unas pequeñas cositas. Ahí está. Esto sería la batidora. Estos hoyitos son para generar que el agua circule y esa es la inyección del aire o también de algún gas. Dependiendo de la cantidad que se inyecte, se puede generar esta fase o una saturación. Y esta sería la saturación del sistema. ¿No ven? Aquí podemos ver estos dos anteriores son sistemas discontinuos, ¿ya? O son en escala laboratorio. Y este es ya un sistema continuo, por ejemplo. No sé. Bueno, aquí están, estos son, el equipo laboratorio es exactamente el mismo en chiquito, nada más. Aquí está la inyección de aire, aquí está el motor eléctrico. Por ejemplo, aquí están los reboces de esta concentrado. Estas son celdas relativamente pequeñas directamente, pero también depende de la cantidad o del equipo de la empresa. Ahí, si ustedes ven en la parte superior, estaban los molinos. Acá están, aquí ya hay una celda que ya la espuma es como más blanca. Y es un indicativo de que es una parte de una etapa de masa rotativa, o sea, sería la etapa Scavenging. Los materiales en sí son menos liberados, por lo tanto, están menos concentrados, ¿ya? Y ahí está prácticamente todo el sistema, ¿ya? No hay una diferencia mayor. Veamos si hay algo más. Estos ganchos, esos ganchos, estos ganchos son tapones que te permiten controlar de mayor o menor medida el caudal que se mantiene en la celda, ¿ya? Y eso. Entonces las celdas de flotación mecánicas tienen, como dije, la zona de agitación, la zona intermedia y la zona superior. O esta es la zona de agitación, zona de concentración y después la zona de descarga o de espuma, ¿ya? Existen varios tipos de celdas, pero prácticamente están focalizados en dos grandes áreas. La celda de inyección de aire forzado, que se encuentra acá, y la de autoaspirado, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. Okay. Excelente. De aire forzado es uno que le inyectas, le metes aire a través, por ejemplo, de un compresor o de un sistema de generación de aire, ¿ya? Y se lo inyectas como eran los tubos que estaban en el video.
esos tubos en un costado, a ver si lo... acá. Este tubo, justamente este tubo es el sistema de inyección de aire, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando un sistema manual o un sistema más rudimentario como este, tienen estas válvulas. Y estas válvulas es, el operador viene y le sube o le baja la cantidad de aire que le inyecta a la celda. Y listo. En un sistema ya más sofisticado, este proceso de aumento o reducción de la inyección de aire se hace en forma automática o se hace con un control computacional, ¿ya? Y el otro es un sistema de autoaspirado. El sistema de autoaspirado es que el equipo tiene un venturi o tiene un sistema de succión que está asociado al motor, al sistema mecánico. Por lo tanto, succiona desde la parte superior una cierta cantidad de caudal o flujo de aire. Y este es el que se genera acá, ¿ya? Este sistema podría ser más versátil desde el punto de vista de que no necesita, que tú le puedes inducir el proceso de flotación inyectando el aire como sea. Este otro proceso está un poco más restringido y por eso también tiene que tener un tamaño de partícula un poco más preciso, ¿ya? Bueno, aquí están las partes, aquí está el aire ambiente, aquí está la succión, los vórtices, el faldón, que es como una especie para que no haya tanta turbulencia en esta zona, ¿ya? Después tiene el dispersor, aquí distancia del fondo. Hay un problema de que el sistema, como hace este proceso de succión, tiene este como escalón. Aquí también tiene ese como escaloncito, ¿ya? El rotor, que a donde se mueve, y el estator es que difunde, ¿ya? Ok. Estos son los sistemas más básicos y más antiguos, siendo súper sincero. Este es el sistema desarrollado por Todd Oliver o por la empresa, ¿cómo se llama? La celda Denver, ¿ya? Y este es un equipo como el que salía en el video. Tienes una inyección acá y le inyectas o le metes aire y acá se genera la mezcla. Y esta mezcla genera, bueno, en este caso succiona pulpa por este sector y lo bota, ¿ya? Igual acá. Entonces aquí este tipo de celdas, las DR, ¿ya? O el modelo DR, aquí tienes, ¿cómo se llama? Flujo abierto de los tanques con intermedio de cambio de boxes, o sea, cambios de caja, esa es la palanca, ¿no? Se generan ese sistema. Necesitas botones de localización del impeller y del difusor, que son los botones por acá, ¿ya? Se generan separaciones y tiene bajas presiones de aire, no necesitan altas. Generalmente ninguno necesita alta presión, necesita caudal. Tiene controles de niveles que pueden ser automáticos o manuales. En una planta muy antigua yo vi que le hacían un tapón de madera, inclusive el operador. Venía y le chantaba un tapón como el de la... ¿Cómo se llama? Como el de la cocina o el del baño, de la ducha. Venían y se lo colocaban. Nada. El impeller es reversible. Esto es debido a que, por ejemplo, si uno gira el impeller, no sé si se me ven, si gira por un sector, después, lógicamente, ese sector va a quedar, como es una pulpa, va a tener mucho contacto y se va a ¿cómo se llama? A desgastar por abrasión. Entonces, es irreversible para que se desgaste de forma pareja, ¿ya? Y así le saquen el máximo provecho al sistema. Aquí están, por ejemplo, estas son las baterías de celda. Este no es un equipo necesariamente antiguo. Lo que sucede es que son equipos que son ideales para caudales o para empresas pequeñas, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, el sistema de estos equipos son sistemas como de caja, como lo ven acá. Son cuadraditas, son cuadradas, ¿no? O también podrían considerarse como rectangulares, ¿ya? Entonces, estos sistemas son bastante útiles justamente por su capacidad, ¿ya? Pero capacidad es pequeña, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, hay algunos sistemas de que tienen este paleteo. Y este paleteo ayuda a extraer el concentrado, a sacarlo de forma más rápida, ¿ya? Algunos lo tienen, otros no. Aquí, por ejemplo, no lo tienen. En este caso sí. Ahí ustedes ven un equipo típico, ¿ya? Este es la zona de descarga del concentrado y aquí está el paleteo, ¿ya? Y ahí tiene un motor que hace todo el sistema. Este puede ser la zona de alimentación, por ejemplo, ¿ya? Y aquí están los sistemas de motores. Estos son los reactores de auto aspirado, los RCC, eso. ¿Ah? Ahora, este sistema de auto aspirado también, estas siglas también dependen de la empresa que lo quiera vender, ¿ya? Por ejemplo, esta es de las celdas Metso. Entonces, si tú te vas a otra empresa, lo importante es considerar qué tipo de equipo es y no la nomenclatura, porque la nomenclatura es como lo mismo, ¿ya? Es como, a ver, si ustedes son computines o les gusta la computación, es como, no sé, pues el disco duro que tiene el sistema de sus computadores. Entonces hay varios tipos dependiendo de varias marcas. Pero a la larga tú necesitas saber cuál es la capacidad que tiene, ¿ya? Entonces aquí también tiene algunas observaciones. Tiene un fuerte flujo radial, es como tiene mucho más potencia en sistemas de mezcla, por ejemplo. Aquí primario patrón, flujo, underside of impeller, es como este sistema de acá. En el anterior solamente tenía uno, en este otro tienen como dos sectores, ¿ya? Secundario y top para circulación, esta es la tercera parte, pero no sé si vale la pena. Supuestamente, porque también depende del fabricante, describe que tiene un máximo de interacción partícula-burbuja. No sé, ¿ya? Eso en general se prueba con los datos experimentales que cada empresa tenga. Lo demás es solamente observación. Suspensión de sólido efectivo, efectiva dispersión a través de todo el volumen de la celda y todo eso. También tiene aquí unos sistemas como de buffer que les permiten también reducir ¿cómo se llama? Esta zona de alta interacción o de alto caos en el sistema, ¿ya? Algunos parámetros importantes, por ejemplo, los porcentajes sólidos. En el cobre pueden estar entre 32 a 42, la baritina, los feldespato, por ejemplo, molibdeno de 35 a 45, tungsteno, zinc y así sucesivamente, ¿ya? Por acá, por ejemplo, acá están los tiempos de retención o tiempos de operación normal, ¿ya? Entonces aquí puede ser de 8 a 10 minutos, cobre de 3 a 16, el molibdeno de 14 a 20 y así sucesivamente. Y los números de celdas, ¿ya? Entonces el número de celdas también son variables. El número de celdas está en función y el tiempo está en función de cuánto necesita para activarse el material para que genere el proceso. Hay algunos que se demoran mucho, ¿ya? La interacción entre los reactivos y el sistema se vuelve muy lento, ¿ya? Aquí está el sistema RCS, ¿ya? Aquí ya son sistemas mucho más grandes, ya son, de hecho son circulares. Ahora, eso es importante, son circulares porque la capacidad es muy grande, ¿ya? Estas son las que se conocían como las celdas tanque o las OK, ¿ya? Las más pequeñas son de 100 metros cúbicos. Y 100 metros cúbicos, pucha, deben ser como un departamento, dos departamentos enteros, una cosa así, más o menos. O sea, y esas son las más pequeñas. Por ejemplo, Escondida tiene las primeras celdas de 100 metros cúbicos y Chuquicamata tiene una de creo que de 320 centímetros cúbicos. O sea, es un bicho gigantesco. O es un equipo gigante. ¿Sí? ¿Aló? Por ejemplo, estas son las celdas tanque, ¿ya? Entonces, ¿y por qué son circulares? Porque cuando tú tienes una gran cantidad de volumen en un espacio reducido,
por ejemplo, las celdas cuadradas se vuelven inestables, porque en los bordes, debido a la presión, se rompen, ¿ya? Es una cosa física. Por lo tanto, la mejor forma y estabilidad de la estructura del sistema se vuelve circular, por eso, ¿ya? Pero en otras palabras, el sistema trabaja exactamente igual que en una celda las cuadradas son hasta 10 metros cúbicos, son bastante pequeñas. Por ahí tengo una tablita. Estos son los sistemas, por ejemplo, de control de tiempos de residencia de estos sistemas, de estos equipos. Hay unos que son en la parte externa del sistema y hay otros que son de la parte interna. Generalmente, o los más modernos, creo que son en la parte externa, ¿ya? Eso es lo que yo vi. En la parte interna yo los vi pero en sistemas más antiguos, como el del video, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la parte interna? Que esto después, con la fricción que tiene la pulpa y las partículas y todo eso, este tubo se empieza a erosionar y el tapón que se encuentra acá también empieza a erosionarse. Por lo tanto, es complicado de que hagas un buen funcionamiento, ¿ya? Algunas observaciones generales. Bueno, aquí están de los dos tipos, el RSC y por aquí está el DR. Ahí ustedes lo pueden sacar, pero ya lo he mencionado, que es como una diferencia. Este es el más antiguo y este es el de comillas más nuevo. Pero, ¿cómo se llama? Esto, por ejemplo, este sistema está sobre los 70 metros cúbicos. Yo lo vi desde los 100 metros cúbicos. Bajo 70 metros cúbicos está estos de acá, ¿ya? Por ejemplo, esta es una celda tanque gigantesca. Estos son de 600 metros cúbicos, ¿ya? O sea, aquí está un viejo, una persona. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, quizás 5, quizás 6 personas. Si una persona más o menos tiene no sé, 1,60 m, 1,70 m, ya pueden calcular la altura aproximadamente, ¿ya? Los procesos de celdas tanque o de celda se han incrementado en forma exponencial prácticamente. Bueno, este está en escala logarítmica, por eso es lineal, pero su incremento en tamaño es gigantesco. Hasta los años 1960, con suerte, tenían las celdas hasta los 10 metros cúbicos, que son justamente las celdas cuadradas. Posteriormente, en la época del 70, 80, ya se empezó a incrementar en forma gradual. Existen dos razones, principalmente por la cantidad de producto o la cantidad de capacidad que se necesita de tratar, ¿ya? En función de la producción que genera la mina. O sea, si la mina ahora actualmente tienen camiones gigantescos, entonces la capacidad que necesita para absorber esos camiones también tiene que verse reflejado en la planta, ¿ya? En teoría, hay quizás celdas de hasta cercano hasta los 1000 metros cúbicos, pero parece que estas son las más grandes, los de 600. Y aquí están unas celdas, por ejemplo, las OK130, que quiere decir que son las celdas tanques de 130 metros cúbicos, ¿ya? Pero si ustedes ven, es exactamente igual. Este sistema de escalonamiento está referido para que el proceso de descarga de la pulpa se haga de forma natural, o se haga en forma a través de la fuerza de gravedad debido al desnivel que se genera, nada más que por eso, ¿ya? Ok. Algunas partes de estos equipos son, por ejemplo, las correas B. Estos son motor. Este es el motor y la correa es como la transmisión de los autos y todas esas cosas, ¿ya? Este es el motor. Es un motor eléctrico con cierta potencia y todo eso. No hay mucha... No sé qué especificaciones darle acá, ¿ya? Este es el difusor, ¿ya? O deflector. Esto es lo que permite que se genere un adireccionamiento de la espuma, ¿ya? Este es el rotor, este es como una parte del corazón. Este es el rotor, el que mueve, y este es el rotor estator o el impeller difusor, ¿ya? El impeller es lo que se mueve y el difusor es como
como una especie de placas o un sistema que te permite que esto se genere la turbulencia, ¿ya? Y la mezcla. Aquí están los capuchas, algunos tipos de difusores distintos, que están en función del diseño de esta sección de la parte inferior, ¿ya? Estos son las bandejas recolectoras, o sea, hay bandejas por todo el labio o por toda la parte exterior o el perímetro exterior, y para ayudar se han puesto como bandeja en la sección intermedia, ¿ya? Para que si un material está en este sector, para que sea recolectada tienen que cruzar todo esto. Pero ¿qué pasaba? Si la estabilidad en este caso la espuma, que eso lo vamos a ver después, no es suficientemente buena, este sistema revienta, es como una pompa de jabón, ¿ya? Y si se revienta, lógicamente el material que ustedes recolectaron se pierde, ¿ya? Entonces, para que no haya esa pérdida, colocaron estos bandejas recolectoras. Ahí ustedes tienen un esquema general de este tipo de equipo, ¿ya? Este es un equipo ya chino, pero si ustedes ven, no tiene una diferencia significativa con los equipos que son de marca americana o finlandesa o noruega o alemana. No hay mucha diferencia. Esta parte de acá, que puede estar de forma circular o en forma, ¿cómo dice? Esta guatita, está diseñada para que no haya, ¿cómo se llama? No haya zonas de acumulación o no haya zonas muertas, que se le conoce. Si esto es cuadrado, generalmente en las esquinas se generan las zonas muertas, ¿ya? Pero esto es un diseño que el fabricante describe de que es el mejor. Esto es lo que sucedía, por eso se colocaban los difusores. Entonces, por ejemplo, la movilidad de la espuma tenía en este sentido, por lo tanto, el tiempo que se demoraba era todo esto. Entonces, con estas bandejas o con estos sistemas de recolección, la idea es que sea mucho más rápido la extracción del material. Okay. Me acuerdo que era. Bueno, este es una explicación de cómo se hace el proceso de difusión estator. Este es el estator, ¿ya? O el rotor, ¿ya? Entonces ese rotor se modifica, se empieza a mover, y el difusor es el que hace el proceso de mezcla. Ahí está hablando sobre las distintas técnicas, las distintas ciencias, ¿no? Ahí tienen distintos modelos. Cada uno de esos modelos puede generar análisis. Estos son sistemas ya de simulación dinámica que hacen para tratar de validar y mejorar el diseño. Ok. Entonces, la pregunta del millón es que ahora vienen las columnas de flotación, que son otras técnicas. La pregunta sería, ¿estos equipos son mejores o peores en función a qué? ¿O a qué otro equipo se compara? ¿Alguien sabe? Perdón, profe, ¿qué dijo? Por ejemplo, ahora vamos a ver otro tipo de equipo, que son las columnas de flotación. Ahora, generalmente cuando tú tienes un equipo distinto, por ejemplo, no sé, un celular, ¿ya? Tú vas y quieres comprarte un celular, no sé, yo tengo uno más ordinario, pero está bien. Pero si tú te quieres comprar un equipo o un celular porque te gusta jugar a, no sé, lo que sea en tu celular, lo vas a comparar en función a qué cosa, cuáles son tus parámetros de comparación para decir, ¿sabes qué? Este equipo mejora a un parámetro o a otro parámetro. ¿Ya? Que sea más eficiente. Ya, en términos puede ser de eficiencia, ¿ok? Con respecto a qué cosa.
que consuma menos energía y tenga una mayor producción, o sea, que sea más útil. Ok. ¿Y cómo lo haces esto en un proceso? ¿Cómo podrías hacerlo? Evaluándolo con pruebas de laboratorio, ¿no? Exacto, o sea, hay que considerar de que esto es como también en lo que ustedes hacen en una malletita, o sea, tú no puedes extrapolar el resultado de un equipo o de una malla a otro yacimiento o a otro banco, siempre y cuando, si solamente con una suposición, tienes que hacer las pruebas, ¿ya? Ahora bien, en el caso de las celdas, siempre se van a comparar con las celdas mecánicas, ¿ya? La columna de flotación yo la voy a comparar con las celdas mecánicas, ¿ya? Por eso es importante. Entonces la columna de flotación, como lo que define lo que es la columna de flotación, es que no tiene sistema de rotor estator, ¿ya? No existe. Entonces su interacción de burbuja-partícula se hace por otros mecanismos, ¿ya? A diferencia de las celdas mecánicas, empezaron en 1960, bastante después, o sea, de esta tecnología a esta otra pasaron 60 años aproximadamente, ¿ya? Bueno, estas celdas lo que hacen es tener una ventaja comparativa con respecto a la celda mecánica, y lo que generalmente permiten hacer es que aumentan más las leyes debido a su diseño. En función del rotor estator tiene menores costos operacionales y también tiene un menor costo de mantención y de operación, ¿ya? Por justamente la inexistencia del sistema de rotor estator, ¿ya? Alguna otra ventaja, el espacio que ocupa es menor porque no son equipos muy anchos, no son equipos muy grandes, ¿ya? Son esencialmente equipos largos o de alta altura, ¿ya? Bueno, aquí está lo mismo, costo de capital, no lleva agitador, menos costo de mantención y todo eso. Esto ya lo hemos visto. El sistema de las columnas de flotación establece que tiene un sistema de lavado. El lavado es, en otras palabras, como un bañador, una ducha de agua. Y esa ducha de agua lo que hace es eliminar los elementos o las partículas que están con baja liberación. Por lo tanto, solamente llegan a extraerse o llegan a recuperarse los elementos de alta liberación. Por lo tanto, son elementos que tienen alta ley, ¿ya? Bueno, el sistema de lavado es un sistema en contracorriente. Mientras la burbuja sube, el agua de lavado baja, ¿ya? También hay carencia de partes móviles y esto ya está repetido. Esto fue lo que más se desarrolló en los años 80, que por dos etapas de limpieza convencional, que eran los antiguos equipos, fueron sustituidos por 3 etapas de sistemas columnares. Entonces fue una gran ventaja. Este sistema permitió la eliminación considerable de varios equipos anteriores, ¿ya? Y las columnas de flotación en general, pueden ser circulares o como un tubito de confort o de, ¿cómo le dicen? De estos tubos de toalla nova, cosas así. O cuadrado. El cuadrado es también para los primeros sistemas, y me da la impresión de que también tienen problemas de capacidad, ¿ya? Y de estabilidad. Entonces, bueno, ahí está una pequeña simulación, una inyección de aire, se mete o se inyecta presión, entonces genera pequeñas burbujitas en esta zona, y en la parte intermedia del equipo se genera la alimentación. Entonces la alimentación cae, las burbujas suben, se contacta y posteriormente está el sistema de la zona de espuma. Esta zona de espuma es extremadamente grande, o sea, por ejemplo, las celdas mecánicas son de unos centímetros, por ejemplo, 3 centímetros, 4 centímetros. Este equipo ya pasa a ser la parte de espuma como de 2, 3 metros, dependiendo de la altura del equipo. En la parte superior estaría el agua de lavado o esta lluvia de agua, y aquí se genera también un labio para extraer el concentrado, ¿sí?
Ahí está. Por ejemplo, aquí ustedes tienen estas lluvias de agua. Nada más que eso. Existe este sistema, ¿ya? De irrigación por pipes, que son tuberías, o drip spray, que son como una cama, como una placa que tiene un montón de hoyos, ¿ya? Y esos hoyos son los que tiran agua en la parte de la zona. No te puedo decir cuál es mejor porque eso es lo que se evalúa en operación, ¿ya? Me acuerdo que era. Espero que no guatee el computador. Pero ya estamos en la hora, ¿ya? Ese yo. Ya, bueno. Este es un video también de un equipo distinto. Parece que aquí me equivoqué. Este lo pueden ver, es un video que describe un equipo que son los Starker Flotation Reactor. Este es un equipo intermedio, o es un equipo híbrido entre una columna de flotación y una celda mecánica de flotación. ¿Ya? Es bien interesante, lamentablemente todo está en inglés, pero si ustedes quieren verlo, lo pueden ver ahí, porque dura 24 minutos, así que no lo vamos a ver, ¿ya? Esta es la diferencia, esta es la planta, ¿cómo se llama esta? Laguna seca de BHP, de Escondida, ¿ya? Entonces aquí está la celda de flotación mecánica, por ejemplo acá, y estas son las columnas, o sea, estas miden más o menos en altura un piso, estas miden a lo menos en altura 4 o 5 pisos, ¿ya? Esa es la altura que tienen estos equipos. Este en ancho debe medir, a ver, como en la universidad, para tener una referencia, como ustedes fueron a la universidad a la parte de la pérgola del departamento de Minas. Sí, profe. Ya, imagínense ¿Cómo que esta... no? ¿Ah? ¿Cómo no? Después de ir a lo basado del departamento, ok. Imagínense que estas son celdas OK100, o sea, son las celdas de 100 metros cúbicos. El ancho o el diámetro, porque son circulares, son como de la pérgola, ¿ya? En el caso de las columnas, es la mitad, ¿ya? Esa es como las diferencias fundamentales, ¿ya? Aquí está la inyección del aire que se ingresa al sistema, al equipo, ¿ya? En este caso, la inyección de estas celdas son, no me acuerdo si es un autoaspirado o inyección forzada, lamentablemente. Y estos son los sistemas motrices o el equipo de movimiento de pulpo, ¿ya? Bueno, aquí ustedes pueden ver dos sistemas distintos para la columna de flotación. En el primer caso está lo que le dicen el sistema canadiense, que es agua, y se le inyecta aire y se generan burbujas a través de un tubo. Y existe el dispositivo microcell, que es con un sistema de Venturi, que es generación de micro o de burbujas a través del proceso ¿cómo se llama? De cavitación, que es como el rompimiento del agua, ¿ya? Y estos son problemas operacionales, que el tubo esté tapado, por Profe. lo tanto no hay lluvia, o que sencillamente existe un mal problema operacional y se hunde toda la capa. ¿Ya? Profe, pregunta. Fue la diapositiva anterior. ¿Exacto? En el sistema, sí. Entonces, en el canadiense entra el agua con el aire juntos. Y en el otro entran por partes distintas, por así decirlo. No, lo que pasa es que esta se inyecta a presión, pero esta tiene otro dispositivo que genera la cavitación, ¿ya? Ya, Que es una relación entre presión y otra cuestión más. Es diferencia de presión, eso. Que es como, ustedes han visto mecánica de fluido, ahí se menciona el proceso de cavitación, ¿cachai? Entonces, cuando uno tiene una restricción significativa, la velocidad del fluido hace tan grande y posteriormente genera una diferencia de presión que generan burbujas. Se desprende burbujas. Entonces, Entre esto es lo que densidad y hace... presión. ¿Ah? Entre densidad y presión, perdón, ¿no? Exacto, sí.
Por eso tú tienes una bomba acá, porque necesitas esa bomba. Y aparte lo ayudas con la inyección de aire exterior, ¿cachai? De lo que yo sé, este sistema es como más anticuado, es más antiguo, o fueron los primeros que se desarrollaron. Este otro es un sistema ya más moderno. Y de hecho, este de acá se ha estado mejorando cada día más, porque ahora hacen como un sistema con una, bueno, creo que lo tengo por ahí, con una como membrana y cosas así, que permite generar burbujas de mayor eficiencia y más rápido, ¿ya? Entonces hacen una saturación de cantidad de burbujas acá, ¿ya? Pero eso. Ya. Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Hasta ok. ¿Dudas, consulta? No, profe, yo ninguna. Ya. ¿Quiénes fueron las personas que hablaron ahora? No me acuerdo, ¿una o dos? Yo, Sebastián Plaza. Y otro compañero, creo. Ya. Ok. Solamente te tengo a ti, parece. ¿Ya? Como dije, yo voy haciendo consulta y voy acumulando décimas, ¿ya? Así es que para las personas que han participado, cool. Para las demás, bueno, pónganse al día. Ya, para el jueves creo que es la próxima clase, ¿cierto? Sí. Traigan preguntas para la prueba del martes, ¿ya? Ahora, hasta el jueves, sí. Hasta el jueves en la noche yo voy a aceptar la confirmación de los duplas. O sea, la prueba ustedes la pueden hacer o en duplas o en forma individual. No me importa cuál. Pero ustedes me tienen que decir cuáles son los nombres de las duplas que los van a conformar. ¿Ya? Hasta el día jueves. Así es que yo les voy a enviar un mensaje diciendo que es hasta ese día. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Así es que ahí nos estaremos viendo. Se me cuidan. Ya, profe, hasta luego. Bueno, Ya, profesor, hasta chao. luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao.